La tierra históricamente ha significado mucho más que un lugar para estar. Desde que la humanidad domesticó los primeros cultivos, la relación entre las personas y las tierras se modificó completamente hasta llegar a la agricultura industrial, con la cual actualmente conviven los agricultores más pequeños. Las tierras michoacanas han sido terreno para la esperanza. Conozcamos un poco más de su historia y sus particularidades. Esto es Michoacán 200 años, origen y futuro. Michoacán 200 años, origen y futuro. Estamos aquí en esta Michoacán de Radio y Televisión para hablar de cómo ha sido la agricultura en Michoacán, su evolución, su desarrollo. Y nos acompaña la maestra del Pilar Angón Torres. Maestra, bienvenida. La doctora, es doctora en Ciencias del Desarrollo Regional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La doctora ha sido profesor investigador durante 52 años en la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha tenido una destacada labor en la docencia y ha tenido publicaciones sobre las reformas del campo y la región del Valle de Tepalcatepec, la política pública y agroambientes en el Valle también de Tepalcatepec, las transformaciones agrícolas recientes en el Valle también de Tepalcatepec, y ha participado en varios congresos nacionales e internacionales sobre los problemas agrícolas, sobre todo en Latinoamérica. Gracias, doctora Pilar, por acompañarnos este día. Gracias por la invitación. Igualmente le damos la bienvenida al doctor Gerardo Sánchez Díaz, quien ha tenido también una destacada labor en la docencia. Él tiene licenciatura en Historia en la Escuela de Historia de la Universidad Michoacana. Tiene su posgrado y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y desde 1979 es del personal académico de la Universidad Michoacana en el Instituto de Investigaciones Históricas y es profesor titular de tiempo completo. En los últimos 45 años ha estado impartiendo cursos de licenciatura, de maestría y doctorado. En el 85 ingresó en el Sistema Nacional de Investigadores, donde actualmente tiene el nivel 3. También el doctor Sánchez es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de varias sociedades científicas culturales. Ha recibido diferentes premios y reconocimientos. En el 2009, la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y Tecnología le otorgó la medalla de plata al doctor Joaquín Izquierdo por sus contribuciones en la historia regional de la ciencia en México. Y en el 2010, en el marco del Bicentenario de la Independencia, el Instituto Tecnológico Superior de Cualcomán le otorgó el reconocimiento al Mérito Académico 2010. En el 2017 fue dada la presea Vasco de Quiroga por su destacada trayectoria en docencia a nivel posgrado, otorgada por el Consejo Universitario de la Universidad Michoacana. Ha tenido sus trabajos de investigación, están presentes en 61 libros, 176 capítulos de obras colectivas, 47 artículos en revistas arbitradas, 65 artículos de divulgación, y ha participado como ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales. Y bueno, tener su presencia aquí
es para nosotros una distinción, porque venimos, a hablar de cómo ha ido evolucionando la agricultura en Michoacán, y doy como antecedente que Michoacán hay que tener presente la propiedad social, porque cerca de la mitad de la superficie agrícola de que tenemos, 5.800.000 hectáreas de números cerrados, y cerca de 2.600.000 hectáreas son de propiedad social, de ejidos y comunidades, de un poco más de 1.800 ejidos y comunidades. Y esto es producto de un proceso revolucionario, de una etapa de lucha que dieron los pueblos en Michoacán y desde luego en el país, de resistencia, de lucha por la justicia, de lucha por la libertad, de lucha por recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas en los pueblos originarios, y que después de la revolución se dio en diferentes gobiernos, destacando desde luego el gobierno del general Cárdenas, el reparto agrario, y entonces una gran parte de la producción, sobre todo en la zona de la Tierra Caliente del Valle de Tepalcatepec, en la zona de la Ciénega, el Bajío, que tiene una gran producción de granos, es de propiedad social, y no se diga los bosques, con las comunidades indígenas en la meseta purépecha. Y con este antecedente, Michoacán tiene, con el trabajo tanto de ejidatarios, de comuneros y también de pequeños propietarios, una presencia destacada a nivel nacional, 18 primeros lugares en diferentes cultivos. Destaca el aguacate, la guayaba, el mango, la fresa, las frutillas en general, el limón. Tiene segundo lugar en 15 cultivos más. Y entonces, esto gracias a las condiciones de clima, suelo y agua que disponemos en el estado. Pero esta presencia nacional e internacional del aguacate, primer lugar mundial en el caso del aguacate, tiene historia y tiene una gran evolución que se ha venido dando en el estado. Y yo quisiera iniciar dándole la palabra al doctor Gerardo Sánchez para que nos hable de cómo de hace 200 años se daba la agricultura, las herramientas que se usaban y cuáles han sido los factores fundamentales determinantes del cambio, de la evolución, del desarrollo de la agricultura en Michoacán. Pues muchas gracias por esta invitación. Y sí, efectivamente, mi trabajo como historiador, una de las vertientes tiene que ver con la historia de la agricultura. Es un área del conocimiento en las ciencias sociales, la historia de la agricultura, pues de la cual se ha hecho muy poco en México. Es decir, hay estudios sobre agricultura, pero se centran más, en la agronomía, en los temas más, vamos a decir, más de la tecnología y más de la economía, pero nos sigue faltando, profundizar en esa perspectiva histórica, que es cómo ha evolucionado la agricultura, los cultivos, las formas de producir, los usos, por ejemplo, también. Y debo decir aquí que la primera gran transformación que hubo en Michoacán, se dio hace 500 años, con la llegada de los europeos. Es decir, antes había una agricultura, para el consumo, había un poco una agricultura para producir el algodón, fibras, para el vestido, y hasta ahí. Pero con el proceso de colonización se introdujeron nuevos cultivos, nuevas técnicas para trabajar la tierra, y eso marcó, la gran transformación también, no solo de la forma de producir, sino también hubo un impacto en el paisaje, hubo un impacto en el ambiente.
Imaginémonos, por ejemplo, en el caso de la introducción, el grandísimo impacto que tiene la introducción del trigo. Es decir, también de una apropiación de los pueblos indígenas del trigo y de cómo a partir de esa apropiación que se hace de un cultivo introducido, no se renuncia al maíz, sino se incorpora otro elemento a la alimentación. Y bueno, pues hay una tradición en Michoacán muy grande que yo los invito a conocer, pues también a consumir eso, la grandísima variedad de panes, por ejemplo, que se producen en los pueblos. Si un día, por ejemplo, ustedes van a Paracho, ¿verdad?, el domingo, vayan a un lado de la plaza, hay una fila, digamos, de puestos de pan que procede de los pueblos de la sierra, que procede de las propias panaderías. Entonces es una parte de una cultura muy, muy importante de esas tradiciones alimentarias en Michoacán. La expropiación de tierras llevadas a cabo por el general Lázaro Cárdenas tuvo una fuerte presencia en Michoacán, siendo el reflejo más claro la expropiación de la hacienda perteneciente a la familia Cusi y que representó la incorporación de cerca de 22,000 hectáreas de tierra al modelo cooperativista de Cárdenas. Entonces esta es una parte de una cultura muy, muy importante de esas tradiciones alimentarias en Michoacán. Bueno, la otra parte, podemos decir, en el caso del trigo también, pues todo lo que significó producir las harinas, ¿sí? Cómo surgieron los primeros molinos. Entonces, uno de los primeros molinos para producir harina de trigo estuvo en este valle de Guayangareo, ¿sí? En lo que hoy llamamos, pues, el río, la bajada del río que baja de Santa María, perdón, de Jesús del Monte y eso, pues de ahí. Entonces, en la memoria de los michoacanos está asociado pues todo este proceso. El otro tema es la introducción de la caña a Michoacán a partir de 1543, ¿verdad? Se empieza a producir la caña, a plantar en más o menos entre Jungapeo y Tuxpan, Zitácuaro. Y después surge un deslizamiento del cultivo que se va dispersando por el territorio de Michoacán. Otro cultivo también de estos introducidos que está muy asociado también a la memoria y a la historia de Michoacán, pues es el plátano. Hay informes, bueno, de que el plátano fue introducido en 1537. Se asegura que pues unas primeras plantas de plátano pues fueron traídas por Vasco de Quiroga a uno de sus viajes, que de las que ya se ven aclimatado en Santo Domingo. O sea, de ahí procede el plátano. Y esas plantas fueron llevadas a Siracuaretiro. Entonces podemos decir que en Siracuaretiro pues está un archivo biológico de la diversidad, digamos, genética de estos primeros plátanos en Michoacán. Son de las grandes cosas que tenemos pendientes de estudiar desde las instituciones, y yo creo que también pues desde las instancias del Estado, ¿verdad?, que yo creo que también se deben interesar por estos temas. Otro de estos cultivos, digamos, introducidos que tiene también un impacto, sobre todo de hace 200 años para adelante, pues es el café, que se introduce a Michoacán pues por uno de los padres fundadores de la nación también, el general Mariano Michelena, originario de esta ciudad, y decir que las primeras semillas de café se cultivaron en maceta, en una de las casas del centro de Morelia, la familia de Michelena, y después esas plantas fueron trasladadas a lo que entonces se conocía como el Valle de Orecho, a una de sus haciendas, y de ahí se dispersó el café. Bueno, ese también es un café que tiene una historia muy interesante porque son semillas traídas
que no vienen, digamos, de un proceso de aclimatación del café, sino que tiene otra vía, ¿verdad? Y bueno, pues de tal forma que en esta dispersión que se hace del café, bueno, pues se llega a tener una gran fama el café de Uruapan. Y hay muchísimos testimonios, por ejemplo, que hablan de que ahí se producía el mejor café del mundo. ¿Por qué? Pues por el tipo de suelos, por el ambiente, por el clima, ¿verdad? Eso era un factor importante. Y hubo pues muchos naturalistas, viajeros que vinieron a Michoacán pues a conocer en dónde se producía el mejor café. Digamos, también estuvo presente en las ferias internacionales, en las exposiciones internacionales, con premios muy importantes, ¿verdad? Y bueno, pues el café se convirtió, digamos, como también en algunas áreas, como un monocultivo. Es decir, como tenemos ahora el aguacate. Y eso es una de las lecciones que yo creo que desde los procesos históricos tenemos que tener en cuenta. Vinieron plagas que afectaron el café, vino una baja en la producción del café, y bueno, ¿y ahora qué hacemos los michoacanos? Otra cosa que yo les quisiera poner así dentro de estos ejemplos es el arroz. El arroz se introduce a Michoacán a principios del siglo XVII, es decir, por 1610 más o menos, tenemos los primeros reportes de cultivos de arroz en la desembocadura del río Balsas. Y fue a través del río Balsas donde se hizo, digamos, como una ruta de dispersión hacia la tierra caliente, es decir, hacia la zona de Huetamo, hacia San Lucas, a Pungarabato, y de ahí se conformó, digamos, un espacio también cultural, ¿verdad?, conocido en ese tiempo en los imaginarios como el Valle de Quencio, sí, que también es una parte cultural. Y bueno, después pasa al Valle de Urecho. Urecho se convierte, digamos, decir, como el granero del arroz que surte a finales de la época colonial. Pues el arroz que se produce en Urecho llega a Chihuahua, llega a Zacatecas, llega a Durango, a la Ciudad de México, a Guadalajara, es decir, forma, digamos, lo que en términos actuales podríamos llamar un mercado nacional, de que se produce solamente en una parte de Michoacán. Y bueno, pues también como del arroz empiezan a surgir pues alimentos que son emblemáticos de Michoacán. A ver, la morisqueta, la morisqueta de tierra caliente. ¿Cuándo surgió la morisqueta? ¿Y cuál es el origen, digamos, de esta forma de preparación del arroz? Pues en una de las grandes crisis agrícolas que se vivieron en 1785-86. ¿Por qué? Por una sequía. Durante 2 o 3 años no llovió lo suficiente y no pudo haber, digamos, cosechas. Y entonces la única parte, digamos, que sobrevivió, digamos, fue donde había riego. Y pues considerar que el arroz es un cultivo de riego, ¿eh? Y que el arroz, digamos, fue lo que salvó, digamos, a la población de la alimentación. Hay un desplazamiento de la población rural a las ciudades porque no hay comida. Y aquí en esta ciudad, en la ciudad de Valladolid, bueno, el obispo, el cabildo eclesiástico pusieron recursos para crear raciones de arroz todas las mañanas a la gente que no tenía que comer. ¿Y qué les pidieron? Pues que los ayudaran a reconstruir el acueducto. ¿Sí? Entonces, digamos, el arroz está pues muy presente en los procesos históricos. El arroz, digamos, está y entonces, pues ahí, como parte, digamos, de esta propuesta para hacer frente a la hambruna, pues se circularon, pues vamos a decir, las primeras propuestas, pues cozan arroz con sal y póngale un poco de chile, pues para generar la energía. Y si tienen un poquito de carne, de lo que sea, póngale un pedacito de carne. Esta información era la que daban los curas párrocos después de la misa. Lo que les, pues, póngale cualquier cosa. Entonces ahí viene nuestra tradición de la morisqueta.
Y lo mismo, pues no podemos entender las fiestas de los pueblos, las fiestas de las familias, sin la sopa de arroz, acompañada del mole y todas esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que la historia de los cultivos es una historia fascinante, ¿ya? El otro tema, pues que ahora está también muy en el escenario de la discusión, el tamarindo. Y el tamarindo se introduce también más o menos a finales o en el último tercio del siglo XVI, que es originario también de las islas del Pacífico, y pues tiene un proceso de dispersión. ¿Y para qué servía el tamarindo? No servía para hacer pues los dulces y todas las cosas que se hacen ahora, ¿no? Era considerado como un elemento medicinal. Es decir, se preparaba en conserva de dos formas. Una en salmuera, y la otra en conserva con piloncillo. Y eso era lo que se expendía en las farmacias, en las boticas, para pues ciertos padecimientos, principalmente pues digestivos. Estómago. Sí. Entonces hay una historia fascinante. Entonces, no sé, dejo esta intervención aquí. Después, si hay oportunidad, vuelvo sobre esta otra perspectiva. El aguacate, que actualmente es una de las máximas exportaciones del estado de Michoacán, tiene una historia que se remonta a 10.000 años en el pasado, encontrándose sus vestigios más antiguos en cuevas del actual estado de Puebla. Si hay oportunidad, vuelvo sobre esta otra perspectiva. Precisamente, doctor, en el tema del arroz, cuando se incorpora el Valle de Urecho, incluía a Gabriel Zamora, a donde llegaron los Cusi y hacen obras de infraestructura para incorporar al riego varias áreas importantes que ahora son el sistema Copatitzio-Cajones. Pero, ¿qué nos comenta, doctora, respecto a cómo fue evolucionando esos cultivos en esta región, partiendo de Gabriel Zamora, ahora Nuevo Urecho y hasta la zona de Tepalcatepec? Bueno, muchas gracias por la invitación. La zona del Valle de Apatzingán o Valle del Tepalcatepec no se puede entender si no vemos la política pública que ha impulsado o que impulsó en aquel momento en la construcción de infraestructura de riego, ¿no? Antes de esta política, entraron los Cusi, son migrantes italianos, que ya desde el siglo XIX empezaron a introducir, siglo XIX, principios del siglo XX, introducir riego, y con ello precisamente producían mucho arroz, que exportaban arroz, maíz, que exportaban hacia los Estados Unidos y también a la zona nacional. Sin embargo, el gran desarrollo de nuevos cultivos para la zona es a partir de dos políticas públicas muy importantes, que son el reparto agrario y la construcción planificada del desarrollo con la introducción de nueva infraestructura de riego. Esto va a abrir unas posibilidades increíbles de producción, aumentar los alimentos, y con el tiempo va a introducirse cultivos de exportación como el algodón, que le van a quitar espacio al arroz precisamente. Y esta región, que es una de las más importantes como desarrollo del estado, ¿no?, es productora actualmente de muchos cultivos, pero
o sea, se entiende con esta política de estos dos procesos gubernamentales y se cambia el paisaje, como dice el doctor, de una región árida a una región con cultivos todo el año. Las primeras obras de infraestructura son muy complejas, aprovechando el espacio o la topografía con sifones, presas de almacenamiento, presas derivadoras, canales, etcétera, que van permitiendo que haya una producción todo el año. Y esta con riegos de auxilio, o sea, es una agricultura de temporal, pero con estas presas se introduce riego de auxilio, riego por líneas, y se permite que haya una producción anual. El Tepalcatepec o el Valle de Apatzingán cambia radicalmente de una zona árida a una zona altamente productiva. Ya no hay tanta siniestrabilidad agrícola, y los primeros años, en los años 50, es una zona de alta siniestrabilidad con baja tecnología, o sea, se utiliza poca, o sea, es poca tecnología, pero tiene ausencia de plagas y no se utiliza fertilizantes, ¿no? Y entonces, para 1960 se empieza a introducir el algodón, o sea, se amplía el espacio de riego y se empieza a introducir el algodón. Para 1965, el algodón invadiendo las zonas del arroz tiene 42,000 hectáreas. Y bueno, esto trae aumento del empleo local y migratorio, los jornaleros golondrinos, pero también el algodón trae uso de fertilizantes, de agroquímicos, pesticidas y gran contaminación de la zona, que finalmente va a hacer que aumente la contaminación de la zona y finalmente fracase el algodón. Para 1965 el algodón es el que marca la dinámica económica de la región. Y finalmente, por estos problemas de plagas, de altos costos, bajos precios internacionales, en 1981 es la última vez que aparecen algunas hectáreas de algodón en la zona. Y cambia a melón. Sí, bueno, ya para los años 70, digamos, el algodón empieza a disminuir y los productores no encuentran qué hacer e introducen otros cultivos. O sea, hay una diversificación de la agricultura. En temporal se mete sorgo, y en riego empiezan las hortalizas, pepino y melón. Y empieza un ascenso de la actividad melonera, que va a tener la misma historia, o sea, problemas de fertilizantes, problemas de pesticidas, contaminación, plagas, bajos costos, bajos precios, en fin, ¿no?
Y también tiene un periodo de los 70 a finales de los 80, es el melón el que marca la dinámica económica, ¿no? Junto con otros cultivos, ¿no? Cuando a finales de los 80 empieza a disminuir la producción de melón, empiezan los frutales, que venían creciendo poco a poco, ¿no? Como limón, mango, papaya, plátano. A un nivel, por ejemplo, el que más se desarrolla es el limón, porque es un producto, una plantación rústica. O sea, no necesita grandes cuidados, ¿no? Y da mucho empleo. Para los 80, quienes van dominando son los frutales. Y de tal manera que el mango, llegamos a... Bueno, con el melón llegamos a ser la capital mundial del melón. Así había un letrero a la entrada de Apatzingán, ¿no? Pero bueno, se acabó, entre otras cosas, no solamente por este problema de plagas, sino también de competencia entre los propios productores que propiciaban las propias transnacionales, ¿no? Y hubo un problema ahí de unos impuestos que regresaron a los Estados Unidos y que las transnacionales no se los dieron a los campesinos, y las transnacionales se pasaron hacia el balsas, ¿no? Y ya el melón no sigue produciéndose en esta zona porque no hay capital, no hay inversión extranjera. Durante algún tiempo se estuvo financiando por parte del gobierno a los ejidatarios, pero los precios internacionales y el alto costo pues no fue no era real. Anualmente, el estado de Michoacán produce cerca de 1 millón de toneladas de las llamadas berries, situándose como el primer productor mundial de zarzamora, el tercero de arándano y fresa y el cuarto productor más grande de frambuesa. Continuamos con Michoacán, 200 años, origen y futuro. Los precios internacionales y el alto costo, pues no fue, no era redituable. A ver, doctora, ahorita regresamos a ver el tema de las políticas públicas y los tratados, pero yo quisiera, han hablado de plagas, sequía, que han ocasionado grandes cambios en la agricultura en Michoacán, pero hay otros elementos, doctor. El uso de las herramientas, de los elementos, cómo se ha ido avanzando desde épocas antiguas a la evolución de la agricultura y la influencia que ha tenido la incorporación de nuevas herramientas. Sí. Bueno, vuelvo otra vez, digamos, hace 500 años, a esta primera transformación, digamos, de la agricultura michoacana, y digamos, un elemento que revolucionó la agricultura de entonces fue el uso del arado. Es decir, de lo que es la coa tradicional al arado. La utilización de la yunta, de bueyes o la tracción de caballos o de mulas, digamos, con el arado. El arado revolucionó el espacio cultivado, ¿verdad? Porque abrió la tierra, ¿verdad? Y el arado en ese tiempo de madera con reja de fierro. Una transformación importante en esta tecnología pues se da en el siglo XIX, es decir, alrededor de 1848, que se introducen los primeros arados de fierro. Es decir, como parte también de ese proceso tecnológico creado por la revolución industrial.
Entonces, eso... Después vinieron otra serie de maquinarias y finalmente, pues, los tractores en el siglo XX. Yo creo que esa es una línea. La otra tiene que ver, por ejemplo, también con otros instrumentos utilizados como, digamos, los machetes, o sea, como en el caso de la caña, para el corte de la caña, los machetes que son sustituidos, esos machetes hechos en los pueblos, en las fraguas de beneficio de fierro, por machetes importados. Ahora, digamos, de una producción industrial procedente de una tecnología, por ejemplo, de Estados Unidos. Es decir, los machetes del Coyote, ¿verdad? Porque traían, digamos, una marquita, la marca del Coyote, fueron los que revolucionaron porque, digamos, tenían más filo, tenían un poco más resistencia, eran menos pesados. Entonces, esa es una parte, digamos, tecnológica. La otra cosa que yo quisiera agregar en esta parte que le menciona, para poder entender así los procesos históricos, bueno, no podemos entender toda esta tensión social causada en vísperas de la Guerra de Independencia que una crisis agrícola, ¿verdad? Ocasionada por falta de lluvias también, que se da entre 1808 1809, ¿verdad? No hubo lluvias suficientes y eso creó, digamos, una tensión. Y lo mismo, pues, por la falta de dinero circulante, ¿verdad? Que, digamos, fue un elemento importante que además de la parte política, pues influyó en el surgimiento del movimiento. Lo mismo ocurre en 1910. ¿Qué pasaba en 1910? Mire, en 1908 y 1909 no hubo lluvias, hubo escasez. Y hubo un impacto, una sequía, digamos, y una baja, digamos, del abasto de productos alimentarios. Les voy a poner un ejemplo interesantísimo. En tiempos normales, una fanega de maíz costaba 75 centavos, en 1908, por ejemplo. En 1910, en enero, en tiempo de cosechas, que se suponía que era el tiempo de mayor cantidad, el precio del maíz había subido a 3 pesos y 50 centavos. Vea el impacto. Y para el mes de mayo, el maíz ya costaba 6 pesos. En septiembre, el maíz llegó a costar 12 pesos la fanega. Entonces, bueno, ¿cómo entender el proceso de la Revolución Mexicana? Bueno, más allá del tema del sufragio efectivo y el tema de la sucesión y el tema de la política, bueno, buena parte de ese era un soporte social, digamos, en las formas de alimentación, en la carestía. Y yo creo que es un tema que ha sido poco explorado, ¿verdad? Estos datos que les estoy exponiendo, pues están en los periódicos, porque si nos revisamos el periódico oficial del gobierno de Michoacán, ahí están los precios cada semana y podemos hacer una tabla, podemos hacer una estadística. Entonces yo creo que son temas que están pendientes, digamos, cuando no hay suficiente atención por parte de las políticas públicas en tiempos, digamos, que impactan los fenómenos naturales, pero también los fenómenos, digamos, de desatención, vamos a decir, producen estallidos sociales que van, pues, más allá, digamos, de lo que podemos considerar la búsqueda de cuestiones democráticas, ¿verdad? Un elemento más allá de ello, pues es precisamente estas necesidades, digamos, que tiene la población, estas carencias que tiene y sobre todo la más importante en el tema de la alimentación. Voy a cerrar esta parte de la intervención con una cosa que voy a poner de ejemplo. Mira, ¿cómo era la situación agrícola en 1824, hace 200 años? Pues
era devastada. El campo michoacano se encontraba devastado por los 11 años de la guerra de independencia, que fue una guerra civil y que impactó mucho en la ganadería, impactó en la agricultura, impactó en las fincas. Es decir, la violencia, ojo, la violencia es, digamos, el elemento que más ha impactado, digamos, y que más ha degradado a la sociedad. Entonces yo creo que uno de los elementos que podemos poner ahora como ejemplo de lo que tenemos que buscar es construir esas redes, digamos, una red de lo que llaman tejido social, de que la población se involucre, digamos, en ver los problemas. Y bueno, pues de esas continuas guerras que afectaron la producción, pues se crea un periodo de paz después de la intervención francesa, el triunfo de la República, y ahí es cuando se hace por primera vez un plan de desarrollo para Michoacán. Y no lo hizo el gobierno de Michoacán, lo hizo un extranjero que simpatizaba con el gobierno, el ingeniero Otón de Brakel Huelda. Yo los invito a los michoacanos a que conozcan algo que le debemos. Dice, ¿qué son las propuestas? Hay que mejorar los caminos, hay que abrir nuevos caminos, hay que desarrollar nuevos cultivos, hay que introducir nueva tecnología, hay que aprovechar mejor el agua, hay que construir presas, hay que almacenar agua, hay que abrir. El Michoacán tiene una costa, no tenemos un puerto, eso decía en 1868. Hay que crear un puerto en la costa de Michoacán. Hay que transformar las ciudades con el apoyo de la población. Es decir, hay que hacer banquetas, hay que hacer drenajes, pero en ese proceso hay que involucrar a los pobladores también. Entonces yo creo que ojalá pudiéramos en el marco de los 200 años, pues recordar este aporte, porque yo creo que es un modelo que está vigente en la actualidad. En 2019, Michoacán fue considerado como el estado con más participación femenina en el ramo agrícola, contando con aproximadamente un 15.1% de la participación total en el campo. Yo creo que es un modelo que está vigente en la actualidad. Sí, ahorita, antes de concluir, lo comentamos. Pero a ver, doctora, usted comentó que grandes cambios también en la agricultura en Michoacán se han dado por decisiones de políticas públicas como el reparto agrario, la hidráulica, y ahora recientemente coméntenos el impacto que ha tenido los tratados de libre comercio, sobre todo con América del Norte. ¿Cuál es su opinión? Bueno, esta zona que ha sido, muy rica, productivamente, y que ha crecido todo el tiempo prácticamente ha estado creciendo la superficie de riego, a pesar de que a nivel nacional no se siguió construyendo obras de riego. En el estado sí. O sea, está la presa de Chilatán a finales de los 80 y la presa Francisco J. Mújica, ¿no? En 2011, ¿no? Y esto le ha dado abierto posibilidades, ¿no? Para que se amplíen los frutales, sobre todo a partir de esas fechas. Y sin embargo, a partir del cambio de política, de la apertura comercial al mundo, el Tratado de Libre Comercio, empieza a haber una política en contra de la producción agrícola, ¿no? De tal manera que
más o menos de 2000 a 2005, la agricultura no es negocio. O sea, hay una baja en la producción de todos los cultivos. O sea, la tierra caliente no solamente produce frutales, sigue produciendo hortalizas y granos, ¿no? Sin embargo, para estas fechas, el cambio de política, se acaban los subsidios, se acaban los apoyos, en fin, hace que la agricultura prácticamente no sea negocio, los precios bajan y los productores pierden y empiezan a cambiar, empiezan a introducir mayor tecnología. Por ejemplo, del limón, que hasta entonces era un cultivo rústico, se meten fitorreguladores, se cambia todo un paquete tecnológico para que haya producción cuando hay un buen precio, ¿no? La ventana de invierno para exportar a Estados Unidos. Igual el mango se va forzando la producción para que sea también en estos tiempos de alta demanda en el mercado exterior. Los cultivos básicos pierden totalmente importancia porque se prefiere importar granos básicos, maíz, frijol, y no es costeable para los productores. De tal manera que se va perdiendo el espacio que utilizaban estos productos, excepto el arroz. Y es muy importante, es clave el arroz en la zona, porque gracias al apoyo gubernamental en la época de Lázaro Cárdenas Batel, y que se construye ahí una empresa transformadora, ¿no? Resisten los productores y logran mantener su espacio agrícola con arroz, ¿no? Y esto, bueno, nos marca todo un camino, ¿no? Cómo con apoyos gubernamentales se puede defender los espacios, ¿no? De agricultura, de alimentos, ¿no? Sí, a ver, está muy claro entonces que los tratados nos han llevado y políticas pasadas en anteriores administraciones de ser productores de básicos a ser importadores, y estamos produciendo frutillas y otros productos para el mercado internacional. A ver, en la última etapa, porque el tiempo, hablar del campo nos podemos llevar muchas horas y el tiempo ahora nos está ya llevando a que vayamos concluyendo. Hablamos de hace 500 años, de hace 200 años, en la independencia, después de la independencia, la revolución, problemas de sequía, problemas de costos de producción y plagas que han generado grandes cambios, además de los cambios importantes de tecnología y de nuevos cultivos. Pero estos tres elementos ahora los tenemos presentes. Tenemos sequía, tenemos altos costos y tenemos también problemas derivados del cambio climático, de plagas. Y entonces también doctor Gerardo comenta de la orientación para tener otra condición en la agricultura y en la sociedad de Michoacán, que tiene que ver con uso eficiente del agua, con la relación en armonía con la naturaleza y desde luego en una nueva visión de la sociedad. De este último tema les consulto, ya para cerrar, un minuto cada quien, ¿qué orientación al futuro del campo? Sí, yo creo que una cosa importante es que conozcamos
cómo se dan estos procesos en el pasado, ese pasado que está ligado al presente. Si no conocemos esas experiencias, pues simplemente no podemos resolver el futuro problema o los retos que se nos presentan, porque no sabemos cómo. No sabemos cómo se generaron todos estos procesos que se nos vinieron encima ahora, por ejemplo, con el tema de la sequía, con la escasez de agua, con procesos de contaminación. ¿De dónde vienen? Es un tema, y yo creo que es donde como historiadores podemos aportar, y ese es el compromiso que asumimos como universitarios, aportar, pero a quienes les tocan tomar decisiones es a los señores que están en la administración. Entonces los señores que están en la administración deben hacer un esfuerzo por asimilar el conocimiento que se está generando. Si no, pues no hay futuro. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo pienso que en el futuro tenemos que pensar muy bien qué queremos producir. O sea, la tierra caliente indudablemente se ha mostrado como una potencia, incluso internacional, ¿no? En mango, en limón, en fin. Pero, bueno, no son necesariamente lo que comemos día a día, ¿no? Y bueno, teniendo problemas con el agua, que viene de la parte alta y que está escaseando, ¿no? Yo creo que en el futuro tenemos que decidir qué queremos cultivar. Y a lo mejor lo que tendríamos que decidir es ampliar las zonas de cultivos de básicos, que durante los últimos años, a partir del Tratado de Libre Comercio, se han ido reduciendo en la zona y prácticamente se produce para el autoconsumo, ¿no? En el estado somos deficientes o sea, no producimos frijol para consumir. Perfecto, está muy claro, es la prioridad de la alimentación del pueblo de México en un ambiente de armonía, de respeto con la naturaleza, de restablecer las condiciones de los suelos y de cuidar, de detener el cambio climático. Pues muchas gracias por su participación, doctor Gerardo Sánchez, doctora Pilar. Muchas gracias, muy distinguidos de su colaboración para Michoacán. Gracias a todos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó